Y para Dani y para José, yo quisiera iniciar haciéndoles una pregunta rápida y tal vez inicio con vos, Dani, de cuáles son las lecciones y reflexiones que te deja este libro. Bueno, me oigo, sí me Sí. oigo, bien. Bueno, yo creo que son muchísimas. Creo que igual era al principio como este temor, cómo vamos a ir con esos capítulos, ¿no? Avanzando, tantas cosas, tantas interpretaciones, no sé. Y realmente cada domingo había una enseñanza y había muchísimo que llevarnos y muchísimo que aprender. Pero yo creo que 4, en mi caso, fundamentales del principio de las cartas, para mí me llevo confrontación, eh, en el sentido de que siempre me gusta ver mi Biblia y sentirme retado, porque justo no hay ni uno solo, y ver a Cristo y lo que Cristo quiere y lo que Cristo quería para estas iglesias y la reprensión que les hace, me hace sentirme retado y siento que sentirnos retados corporativamente, igual como iglesia que somos, a estar alertas a qué cosas, esa seducción de Jezabel, sí, ya no, sí, o dejar el primer amor, no sé, todas esas cosas que pueden ir por ahí. Y creo que las imágenes del cielo me han hecho aprender a añorar más este momento también, es otra gran lección para mí, añorar más ese lugar donde ya no hay más dolor, donde ya no hay llanto, donde no hay nada y ese momento especial de estar con Jesús ahí. Y, y creo que también un poco del juicio de Dios, de la justicia de Dios. Creo que también es un tema como temido, poco hablado, y me llevo muchísimas lecciones de lo que es la justicia de Dios y cómo la justicia está ligada al amor, a su misericordia, a todo. Es decir, todo es un solo conjunto y la justicia de Dios es parte de eso. Así que, y bueno, y como no, todo esto ligado a lo fundamental que es el evangelismo. Creo que todos los domingos nos llevamos esa lección de por qué es tan urgente que nosotros vayamos y le contemos a todos las buenas nuevas de Jesucristo. Así que en esos 4 puntos resumo un poco yo las enseñanzas de tantísimas que Claro, tuvimos claro. en el libro. Buenísimo, gracias, Dani. Que no lo hacemos mucho, ¿verdad? Ese anhelo de decir, ven, oh Cristo, como lo veíamos en el capítulo 22, la esposa dice, ven, Señor Jesús. José, Bueno, José, creo estás un que poco más lejos vos, pero bueno, está sí, bien. Ahora lo ajustamos. no sé, ahí nos acomodaron así. Y bueno, creo que Dani casi no dejó nada que reflexionar, no es cierto. Yo pienso que em, para mí fue sobre todo dos cosas. Primero, un enorme sentimiento Mm, de seguridad de que yo estoy en la tierra para cumplir con un trabajo que Dios ideó en su cabeza, en su pensamiento, en su sabiduría, desde que me creó a mí y a todos nosotros. Y el libro de Apocalipsis me ha dado un punto de vista, o como la misma palabra quiere decir, ha revelado en mí una clara visión de qué es de lo que se trata, lo que yo tengo que hacer acá. Por ahí la vida es complicada y todos tenemos vidas súper enredadas, todos tenemos montones de cosas que hacer, trabajos, familia. Y entonces siento que a veces hay como todo este ruido que de la mitad son cosas, o más de la mitad son cosas lindísimas. Yo digo ruido, pero es mi vida, ¿verdad? Y de alguna manera me ha hecho reflexionar en eso, en si yo estoy verdaderamente cumpliendo esa tarea de ser, lo dije muchas veces a través de todas las veces que me tocó, digamos, enseñar diferentes capítulos y lo pude ver en montones de textos a través de todo el libro, si yo estoy verdaderamente cumpliendo el trabajo y la tarea que Dios me ha dado al venir, al ponerme aquí en la tierra y al declararme su hijo. Daniel estaba hablando de eso, del evangelismo, tal vez de esa parte. ujú. Las palabras de Pablo en Tesalonicenses 1, cuando dice que Dios quiere que todas las personas estén en el cielo. Y al mismo tiempo, la decisión de Dios de que seamos nosotros sus representantes, embajadores, testigos, como tantas palabras diferentes usa la Biblia para describirnos, este plan de Dios de que seamos nosotros los que hagamos esto. Entonces esa, digamos, es una de mis reflexiones y la otra tal vez es
vida en términos de la eternidad. No he podido dejar de pensar. Hace un montón de tiempo leí un libro de un pastor y él ponía el ejemplo de si uno se puede acordar de un recreo muy bonito que uno tuvo en la escuela. Que si usted, póngase a pensar en este momento, usted se acuerda de esos, de tal vez 15 o 10 minutos de recreo en primero o segundo grado de la escuela, uno en particular, que fuera increíblemente bueno. Buenas mejengas. Sí, alguna mejenga, claro. el pasamanos, qué sé El yo. mundial, Ajá. para mirar el mundial ahí. Y entonces él lo ponía en perspectiva y decía que tal vez los 70, 80, 90 años a los que tengan suerte de vida que tengamos en esta tierra, o sea, nuestra vida entera, en términos de nuestra eternidad, de los trillones y trillones de años que vamos a vivir eternamente en la presencia de Dios, tal vez viéndolo para atrás va a ser como ese recuerdo ahora de esos pequeños 15 minutos en un recreo cuando yo tenía 7, 8 años. Qué poco relevante para todo el resto de mi vida, qué poquitito para todo lo que hice. Y entonces así, verlo en esos términos, o sea, lo que yo estoy haciendo ahora, cómo estoy viviendo como un siervo de Dios, estoy sirviéndolo a Él como Él quiere, estoy representándolo a Él, estoy llevando esa compasión de la que vos hablabas a las personas ahora. Y cómo me va a ver Dios a mí este poquitito de tiempo que es mi vida entera en términos de lo que va a ser vivir con Él eternamente. Esas son las dos que me llevo yo. Gracias, bro. Y de una vez te aprovecho la siguiente pregunta. Vimos que Apocalipsis es revelación, es la revelación de Jesucristo. Entonces, hablando de la figura de Jesús, escuchaba a una persona, porque como hemos dicho varias veces, hay tantas interpretaciones de Apocalipsis como hay cristianos, ¿verdad? Tantas diferentes posturas con respecto a esto y como lo hemos dicho acá, nosotros nunca hemos venido a criticar específicamente o andar criticando una u otra. Sí creemos que algunas personas lo han leído un poco irresponsablemente, por decirlo así, y nuestro llamado ha sido hacia eso, no creyendo que somos los absolutos, pero sí escuchaba a alguien que decía, bueno, es que el Jesús de Apocalipsis, y trataba de hacer una diferencia entre tal vez el Jesús de los evangelios, ¿verdad? Y bueno, tal vez sí hay algunas diferencias, pero es el mismo Jesús, es decir, es nuestro mismo Señor, lleno de amor, lleno de santidad, en el libro de Apocalipsis. Entonces, mi pregunta es, ¿qué Apocalipsis, José, recibiste durante esta serie en tu manera de ver a Jesús? Bueno, fue eso. Yo creo que es exactamente lo que acabas de decir. Es tratar tal vez, y lo quiero hacer como más extenso, no solo a Jesús, sino también a Dios. Ajá. A Dios completo. O sea, tratar de tal vez me reveló a mí personalmente, no dejar de encasillar a Dios en los cajones o en las gavetas de mi propio entendimiento. No ver a este, oí a alguien hace un tiempo decir a Dios como enojón del Antiguo Testamento, Sí. y Jesús lleno de perdón y de gracia en el Nuevo Testamento. O sea, yo puedo ver a través de la revelación en Apocalipsis cómo Jesús es al mismo tiempo el Cordero y el Pastor. Es al mismo tiempo el que trae la gracia y el que trae el juicio. Es un Padre que te ama, pero es un guerrero que conquista. Y de alguna manera entonces yo quiero que nosotros nos pongamos en ese lugar también donde nosotros somos la novia de Jesús, pero también somos los llamados o los invitados a esa ceremonia. Y entonces entender que la gracia de Dios no puede existir sin su juicio. Y que nosotros, como miembros ahora, espero todos nosotros permanentes de su familia, podamos entender que con esta gracia y este amor eterno y esta obsesión que decías vos, que la Biblia lo dice que su pueblo es su más preciada posesión, más preciado que la tierra, que sus ángeles. Entonces nosotros podamos asumir ese rol de poder ir para adelante escuchándolo y obedeciéndolo, como vamos a hablar ahora más tarde, y entonces tener esa revelación de que es uno solo, de que es perfecto y de que con su gracia viene su juicio. Qué lindo, hermoso. Gracias, José. Dani. Sí, yo creo que
no se me va esta imagen de Jesús cuando viene en el caballo blanco y que viene con sus ropas ensangrentadas y es esa imagen de ya Jesús venció, o sea, ya Jesús derramó toda su sangre por nosotros, ya ese sacrificio lo hizo, ya ganó la batalla, esa batalla de Armagedón que dura 2 versículos, como decías cuando hablaste de ese capítulo, o sea, no dura nada, ya Jesús ganó la batalla. Y yo creo que eso es algo que tenemos que atesorar en nuestro corazón, que tenemos que entender, porque cambia totalmente la forma en la que vemos nuestra vida. Y yo creo que es parte de todo esto mismo, ¿no? Hablaba de lo de la justicia de Dios, ¿no? A veces es un tema como, me acuerdo las plagas también, que Dios endureció el corazón del faraón y como que uno decía, como que en mi corazón es como que quisiera hablar solo de Dios es amor y todo, pero para que Dios sea amor y para que su perdón y sus sacrificios sea válido, tiene que haber justicia, tiene que ser un Dios justo. Entonces eso es, yo creo, digamos, de la revelación a mi corazón, es entender que todo eso es un solo conjunto. Es decir, que Dios, todos esos elementos, digamos, o todas esas partes o todos esos atributos, si quisiéramos verlo de esa forma, son un conjunto y son todos parte de el mismo amor que Jesús tiene para nosotros. Así que yo creo que eso ha sido o sea, no sé más esa imagen, me acuerdo como en El Señor de los Anillos que llegaba Gandalf en un caballo blanco en alguna batalla, y me da esa imagen como Jesús, pero no viene de blanco, viene ensangrentado, y es una imagen increíble para mí. Wow. Yo creo que las películas toman mucho de la Biblia, ¿verdad? Y no le dan crédito, al menos en imágenes, pero bueno. Muy bien, podríamos comentar muchísimo de nuestras lecciones. Yo personalmente me ha golpeado muchísimo el corazón ver a nuestro Señor Jesús exponiéndonos su plan en el libro de Apocalipsis. Es decir, que lo vemos en toda la Biblia, pero aquí viendo este final, y si bien no lo vimos desde un elemento futurista, pero sí lo vimos claramente, y espero que hayamos hecho una buena tarea en exponerlo, en que al final su anhelo es volver al principio, como José predicaba la semana pasada, en donde, y no me quito esta imagen de Génesis capítulo 2, ¿verdad? Donde Jesús venía un día caminando, ¿verdad? Ahí en el Edén, y ¿qué pasó? Y vemos esta imagen fuerte de la caída y el dolor de Dios, ¿verdad? Y cómo Él desde ahí, desde el momento, activa este plan de redención, este plan para llevar a cabo en su momento, como dice el libro de Efesios, unir, reconciliar todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y ahí el capítulo 22 lo veíamos tan claramente en este nuevo lugar donde vamos a estar con Él. Entonces a mí eso me golpea el corazón, y principalmente creo que como seguidor de Jesús he hecho muy mala tarea en no estar consciente constantemente de que su venida es pronto. Es pronto. Y como lo decía, creo que José también, pronto es que es eminente, que va a suceder rápido en cualquier momento. Y el cristiano y el seguidor de Jesús tiene que vivir con eso en su conciencia, y que cada día que pasa es un día menos. Y no verlo como algo, ay, bueno, y cuando eso suceda, todavía faltan algunas profecías y empezar a hacer cálculos, ¿verdad? No es un libro, Apocalipsis no es un libro de cálculos, es un libro de esperanza que me ha enseñado a estar listo, velando. Es una de las bendiciones de Apocalipsis, de esa venida pronta de nuestro Señor Jesús. Y lo otro está para mí en mis lecciones, también está en el capítulo 22 que José predicaba la semana pasada también, y es cuando creo que es en el versículo 6 o 7, el ángel le dice a Juan, no selles estas palabras. Si no, la Nueva Versión Internacional dice, no guardes en secreto estas palabras. Y eso para mí fue una confirmación de que este libro no es un libro exclusivo, y que no es solamente unos cuantos eruditos que pueden leerlo, interpretarlo, y que necesitamos de que estos eruditos me enseñen a mí, decir gloria a Dios por los grandes estudiosos de la Biblia que dan un aporte, pero es un libro para todos nosotros. Es un libro que
no selles, ¿sí? No es exclusivo, es para todas las personas y no es un código secreto, es parte de la palabra de Dios y es parte de esto que nos llena de esperanza todos los días. Buenísimo, gracias José, gracias Dani. Ahora, 7 bendiciones de Apocalipsis. Si bien Apocalipsis es una carta, como lo hemos dicho, con contenido apocalíptico, de literatura apocalíptica, también es un libro de gran bendición. Y para hacerla completa, el libro de Apocalipsis incluye 7 bendiciones. Y ya para este momento entendemos que el número 7 es muy importante en el libro de Apocalipsis. El número 7, a ver si alguien me ayuda de por ahí. El número 7, de por acá, perdón. El número 7, ¿qué nos representa en el libro de Apocalipsis? ¿Alguien puede tirarse ahí un plenitud? Plenitud y también completo, totalidad. Entonces, este número 7 es importantísimo durante todo el libro y el hecho de que el libro en sí contenga 7 bendiciones expresas me habla de la plenitud de las bendiciones. Así que vamos a irlas desarrollando una a una. Si usted está tomando nota, se las soplo ahí rápidamente. Están en el capítulo 1, versículo 3, que es la llave que utilizamos para interpretar este libro. Está también en la segunda está en el 14:13, la tercera 16:15 y la cuarta 19:9, quinta 20:6 y las últimas dos están en el último capítulo 22:7 y 22:14. Pero José, antes de ir por cada una de ellas, estas 7 bendiciones tienen una estructura muy interesante. ¿Podrías compartirnos un poco de eso? Sí, y tal vez aquí es parte de la clave que tiene como para que nosotros, y cuando digo clave, no quiero como que piensen en términos como de acertijo o de código, sino que es la clave, es el punto de poder leer el libro de Apocalipsis y entender qué es lo que está pasando. Yo me di a la tarea de leer qué es una bienaventuranza. Y antes de hablar un poco de todas ellas, básicamente viene de una palabra que quiere decir alguien que enormemente está libre de sus trabajos o de sus tareas diarias. Entonces es muy lindo si lo piensan, porque es como que si nuestra bendición y nuestra salvación es algo que vivimos todos los días, si la seguridad que nos da Dios, el amor que nos da Dios, es algo que recibimos a diario, a pesar de que es un momento en mi vida en que yo le entrego mi corazón a Cristo, esto es algo que Él me da todos los días y que yo recibo todos los días. Y entonces, como decía James, este número 7 nos indica plenitud, perfección, y tiene una estructura muy bonita que si usted lee su Biblia con detenimiento va a poder encontrar este tipo de estructura en muchos lugares en ella. La primera bendición en el capítulo 1, en el versículo 3, habla de que la profecía tiene palabras que tienen que ser guardadas y obedecidas. Y si le ponen atención, la última en el capítulo 22:7 habla de lo mismo. Dice, habla de acercar palabras de una profecía en un libro que hay que guardar. Entonces, la primera y la última nos hablan del mismo tema. Después, la segunda en el capítulo 14:13 nos habla de cuando morimos, de nuestra muerte y de cómo vamos a tener seguridad de estar con Dios y vamos a descansar. Y la antepenúltima, en el capítulo 26, habla de lo mismo, de la segunda muerte, de la resurrección, de que cuando estemos muertos vamos a estar con Jesús. Ahora, la tercera nos habla de ropa, en el 16:15, de que guardemos nuestra ropa, de que vigilemos nuestra ropa, de que no estemos desnudos. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la sexta habla de lavar nuestra ropa otra vez. Habla de que tenemos que tener la ropa limpia y vamos a entrar en detalle en eso. ¿Por qué esto es importante? Porque como 7 es un número impar, nos deja una bendición solita en el centro, que es la razón de todo este libro. ¿Para qué este libro? ¿Cuál revelación? ¿Cuál profecía?
que estemos invitados todos nosotros a la cena de la boda del Cordero. Y de nuevo, como dicen Tesalonicenses, que todos estemos ahí. Y esta, la 19, en el capítulo 19, versículo 9, habla de la boda del Cordero y de que todas estas palabras que están en este libro son verdaderas. Qué bien, gracias José. Pues le entramos. ¿Y qué tal si lo hacemos así, como estamos acá? Creo que queda tonis. Me gusta este formato. Entonces, Dani, creo que empezás vos, ¿verdad? La Así primera es. bendición, las primeras 2 bendiciones del libro de Apocalipsis. Adelante. Bueno, para que puedan ir abriendo sus Biblias, si las tienen por ahí, como decíamos, vamos a ir pasando por todo el libro hoy, pero la primera es el que ha sido nuestro texto clave. No le voy a pegar color a nadie aquí, pero todos deberíamos de poder decirlo de memoria, porque lo hemos dicho aquí casi todos los domingos. Fue el primer versículo que nos tuvimos que aprender en los Semillas en Casa, para todos los que están en una Semilla en Casa. Así que es un versículo del que inclusive José hablaba este domingo anterior, y es Apocalipsis 1:3, ¿no? Que dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Así que, de nuevo, lo hemos dicho una y otra vez, y lo primero que reflexiono, una vez habiendo finalizado, habiendo pasado por todos estos capítulos, es que fuimos dichosos, o somos dichosos, de poder leer y de escuchar este libro. Es decir, este no es el libro para tenerle miedo, este no es el libro para pensar en el fin del mundo y en todas las cosas catastróficas que van a pasar, y como lo dijimos, no es para hablar de que el anticristo y que la bestia y que el dragón y que todas estas cosas y el 666, no. Es todo lo que hemos ido viendo a través de este libro. Es un libro para leerlo, es un libro para escucharlo. Y ahora que está de moda hablar de The Chosen o Los Elegidos, no sé cuántos lo han visto, pero justo ayer veía el primer capítulo de la segunda temporada donde está Juan escribiendo su evangelio y reflexionando en las cosas de Jesús, y me parece increíble la bendición que tenemos nosotros de poder venir, sentarnos y leer este libro, y es realmente algo impresionante que muchas veces no interiorizamos por la facilidad con las que tenemos Biblias en nuestra casa, en todo lado, pero es impresionante y somos dichosos, dice, de poder leer y de poder escuchar estas palabras. Y lo otro es los que hacen caso, los que ponen en práctica, y eso me ponía a pensar, desde la primera vez que lo vimos, me ponía a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer caso? ¿De qué hago caso cuando veo los sellos? ¿De qué hago caso cuando veo las trompetas? O sea, ¿qué tengo que hacer caso ahí? Porque si la razón con la que yo lo voy a leer es para empezar a intentar predecir el futuro, pues estoy haciendo todo lo contrario de hacer caso, porque Jesús dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, si nos ponemos a hacer eso, evidentemente estamos haciendo algo que Jesús ya dijo que no vamos a saber hacer. Pero ese hacer caso me habla de todas estas enseñanzas que estuvimos hablando ahora, de las enseñanzas particulares que Dios ha hablado a cada uno de nosotros a través de este texto. Y yo creo que hay tantas cosas para hacer caso, hay tantas cosas para poner en acción. Todo lo que hablábamos, lo que decía José, ser sus imágenes, eso es hacer caso de lo que aquí está escrito. Ir y hablarle y contarle las buenas nuevas a todas las personas que podamos. Eso es hacer caso. Y yo creo que la pregunta que deberíamos de llevarnos todos de esta primera bendición es, en lo personal, en sus notas, cuando usted va y vuelve a todo lo que usted apuntó en las notas de los capítulos anteriores, y si no apuntó ya se dio cuenta porque era tan bueno haber apuntado, pero igualmente en YouTube están todas las enseñanzas y las puede volver a ver y reflexionar y pensar en esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer caso de este libro, de este mensaje? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga caso de esto, ¿no? Y pasando a la segunda, después pasamos por las cartas de las iglesias. La segunda está en el capítulo 14, así que pueden irse moviendo hasta ese capítulo. Vemos, pasamos por los sellos, pasamos por los 144,000, el dragón, los 2 testigos, un montón de cosas, y llegamos al capítulo 14 en el versículo 13. Y ahí tenemos la segunda bendición. Y dice, de nuevo, Apocalipsis 14:13, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas,
pues sus obras los acompañan. Así que este segundo dice, dichosos los que mueren en el Señor. Y es una palabra que es interesante porque la muerte, a pesar de que es inevitable para todos nosotros, es algo que es complejo de digerir muchas veces para todos nosotros. Es algo que es extraño, que tiene muchos sentimientos, que genera dudas, que de todo puede pasar con la muerte. Y aquí dice, la bendición es dichosos los que mueren en el Señor. Y me hace recordar las palabras de Pablo, Filipenses 1:21, que es un versículo que tengo grabado en mi cabeza y que todos los días reflexiono, intento entender y le pido a Dios que me ayude a entenderlo mejor. Cuando Pablo dice, vivir es Cristo y morir es ganancia. Y dice, dichosos los que mueren en el Señor. Y es que cuando yo a un Pablo diciendo, morir es ganancia, y uno dice, bueno, pero es que mi familia y mi esposa, y si ya no estoy con ella, y uno empieza como a pensar en un montón de cosas, y es eso mismo que hablaba ahora de ese añorar ese momento con Jesús, porque ya ahí no hay llanto, porque ya ahí no hay lágrima, porque ya ahí no hay nada de dolor, y añorar estar con Jesús. Pero yo creo que eso también tiene que ver con la primera parte de lo que Pablo dice, y es que vivir es Cristo. Entonces la pregunta es, si yo realmente, mi vivir es Cristo, si vivo para Cristo, pues si yo vivo para mi felicidad, para mi gozo, para yo ser para disfrutar esta vida, etcétera, evidentemente la vida es muy bella y no tengo ninguna incomodidad, pero aquí dice, ellos descansarán de sus fatigosas tareas. Es decir, pareciera los que mueren en el Señor descansan de sus fatigosas tareas. Y ese utiliza la palabra copos, que habla literalmente de amenazas, hostigamientos. Es decir, las personas que están recibiendo esta carta pueden terminar como antorchas humanas por Cristo, por vivir su vida por Cristo. Y ahí es donde claramente, dichosos los que mueren en el Señor. Y lo otro que dice es, pues sus obras los acompañan. Y es interesante porque las obras los acompañan, a los que mueren en el Señor, sus obras los acompañan. Y no estamos hablando aquí de salvación, porque la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se jacte. Pero también Santiago nos dice que una fe sin obras es muerta. Pareciera que nuestra fe debe producir un fruto, o no pareciera, nuestra fe debe producir un fruto que es visible. Y por eso dice, sus obras los acompañan. Y reflexionaba la semana pasada cuando José decía, no es para quedarnos sentados. Es decir, todo esto que vimos, todo esto que vemos, no es para quedarnos sentados. Es para ir y anunciar esas obras que Dios dispuso de antemano, como dice Efesios 2:10, y vivir para Cristo. Vivir para Cristo para que cuando llegue ese día en que nosotros muramos, podamos descansar y podamos estar con Él por la eternidad, por los trillones de años, como decía José ahora. Por los 1000 años. Adelante, bro. Ok, ahora estamos en el capítulo 16 y el versículo es el 15. Y bueno, de la Nueva Traducción Viviente dice, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Otra versión que leí decía, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces es interesante porque por ejemplo, los padres de la iglesia veían las bienaventuranzas casi como las normas morales o éticas del ser cristiano, porque todas las bienaventuranzas estas, o casi las más de 30 veces que lo dicen los evangelios, habla de cómo el cristiano, cómo el Hijo de Dios recibe algo si hace algo. ¿Cómo va a recibir una bendición después de comportarse o hacer alguna cosa? Y en esta dice que bienaventurado va a ser el que vela por su ropa, el que la cuida o el que la guarda. Entonces, básicamente nos está diciendo que hay que velar y cuidar nuestra ropa para recibir esta felicidad incalculable que es lo que expresa la palabra de bienaventuranza. Y entonces quiere decir como estar alerta de nuestra ropa, estar alerta de cómo estamos vestidos.
Es un poco lejano para nosotros la idea, pero básicamente se refiere a mantener nuestra ropa limpia. A esta idea hebrea de que tu vestimenta refleja tu conducta, cómo sos. Nosotros vemos un ejemplo y otro en la Biblia, en el mismo libro de Apocalipsis, de cómo Jesús, cuando nos perdona, nos viste de blanco. Diferentes profetas como Zacarías habla de esto, de que cuando ya el pueblo de Israel dejó de pecar, entonces el ángel del Señor viste al sumo sacerdote de blanco, porque ya no peca más. Y entonces es un pensamiento intrínseco hebreo fuertísimo, que no hay nada peor, nada puede dar más vergüenza que estar desnudo. Entonces yo quiero guardar mi ropa, asegurarme de que está limpia, que representa mi comportamiento, que representa cómo vivo mi vida, para no tener que pasar por la vergüenza terrible de estar desnudo. Esto también lo podemos ver en los evangelios, como Mateo en el capítulo 17 habla de la santidad que reflejan las ropas limpias, y cómo es completamente lo opuesto estar bien vestido de blanco, perdonado, santificado por la gracia de Dios, que tener que estar desnudo. En el Antiguo Testamento los profetas hablan de Israel dándole la espalda a Dios como una prostituta que está desvestida, y este acto de desvestir es hasta un juicio de Dios que vemos en el mismo libro de Apocalipsis, cuando por un plan que tiene Dios, la prostituta va a ser desvestida y va a ser comida por el dragón, pero esto es un juicio que Dios mismo hace. Y para llevarlo a un punto ahí más allá, a través de los libros de Crónicas vemos cómo los cautivos de la guerra, avergonzados de haber perdido las batallas, van en línea caminando desnudos al ser cautivos. Y entonces, ¿de qué es de lo que está hablando aquí? Esta bienaventuranza revela que el cristiano es bendecido, que es feliz en el momento en que lo que hace es guardar su integridad, su santidad, y viviendo su vida bajo escuchar y obedecer las enseñanzas de Jesús. Que esta es una salvación que es diaria, que yo recibo mi salvación por la gracia de Dios una vez, pero yo vivo mi salvación con esas obras que produce mi salvación de las que hablabas todos los días, que yo me concentro en los asuntos del cielo, persevero hasta el final, y entonces Cristo, que me ama, no permite que yo me encuentre desnudo, no permite que yo esté en vergüenza. La bienaventuranza que sigue, que hablamos acerca de, que tal vez es el punto culminante de estas bienaventuranzas, dice: y el ángel me dijo, esto es capítulo 19, versículo 9, dice: y el ángel me dijo, escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. ¿Y por qué propongo que esto es como el clímax, digamos, o el punto culminante de estas bendiciones? Porque primero revela qué es de lo que se trata, o sea, de qué se trata todo este libro, de estar ahí en el momento más importante, en la segunda venida de Cristo, en el momento más importante de todos nosotros, de la vida de un cristiano. Bueno, mi familia me encanta, amo a mis hijos, yo vivo una vida muy feliz, gracias a Dios, pero yo quiero que Jesús venga ya. Si Jesús puede venir ya, que venga ya. Y entonces esto habla de eso, de esa experiencia, de ese momento en que vamos a estar ahí. Y la segunda parte de la bienaventuranza, de la bendición, dice: porque estas palabras son verdaderas. O sea, Jesús nos está diciendo, de esto se trata Apocalipsis, de que ustedes estén aquí, de que ustedes son mi novia, pero están invitados a esa ceremonia, en esa dualidad de la que hablábamos hace un momento. Y estas cosas que estoy hablando son verdad, porque vienen de Dios. Este día terrible del Señor, del que habla el Antiguo Testamento, convertido en una ceremonia de una boda preciosa, donde todos nosotros nos casamos ese día, pero también somos los invitados de la fiesta. Y entonces ese día se consuma esa ceremonia, se consuma que nosotros somos los hijos de Dios.
dice que el mismo Juan, piensan muchos, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, dice que después de la resurrección Cristo fue al cielo a preparar una morada para nosotros, para vivir con su novia. Entonces, no puedo pensar en un momento más hermoso que poder ir y estrenar estos lugares que Dios, que Jesús ha preparado por nosotros, después del momento de consumación de esta ceremonia en que nosotros nos volvemos su familia para siempre. Estas palabras verdaderas garantizan, Dios está diciendo, les doy garantía de que esto va a pasar. Y entonces me llevo eso para mí también, para tener esta garantía de que esto es verdad, que esto es real, y que entonces yo tengo que pasar mi vida, bueno, sí, trabajando, no sentados, pero esperando que Jesús venga y con ansias de que llegue. Gracias, José. Las últimas 3 bendiciones están justo al final casi del libro. La primera en el 26, si me acompañan, dice así: dichosos y santos. Aquí agrega santos, los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. El capítulo 20 es ese famoso capítulo del milenio que también nos dio mucha información importante. Yo te invito a que vayas a escuchar la enseñanza de ese capítulo. Pero como vimos, este periodo de tiempo de 1000 años no son 1000 años calendario, sino es este periodo largo. Y la bendición inicia así, dice: dichosos, alegres, bendecidos y santos, los que forman parte de esta primera resurrección. Pablo, en el capítulo 2 del libro de Efesios, dice que hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Y que no solamente eso, sino que nos ha sentado en lugares celestiales. Como hemos visto y hemos repetido varias veces, al observar estos textos y estas bendiciones, yo quiero anhelar el futuro, pero también vivirlas en el presente. Y todas estas bendiciones, y esta es una bendición que tenemos que vivir hoy. Es decir, ya esta primera resurrección la hemos vivido cada uno de nosotros, que el Señor ha abierto nuestros ojos. Es muy vacilón porque yo me ponía a pensar y a leer esto, yo decía, suena loco. Y es cierto, es loco. Pablo dice que para el que no se le han abierto los ojos espirituales y ha reconocido a Cristo, el mensaje de la cruz es locura. El mensaje de la cruz es locura. Pero para nosotros, que el Señor ha dicho, que el Señor nos ha llamado y hemos respondido a ese llamado. No puedo, ahora que Dani decía, obviamente tengo que pensar en esa escena de The Chosen, de Nicodemo buscando y anhelando. Tienen que ver esta serie, es un app que bajas y la puedes ver en tu teléfono, etcétera, etcétera. Y no nos patrocinan la semilla, entonces podemos decirlo libremente. Pero esta serie es hermosa. Y esa escena, y no les voy a hacer spoilers, pero lea su Biblia en el Evangelio de Juan, en donde Nicodemo anhela sentarse con el Señor. Y la escena me encanta cómo termina, donde Nicodemo cae de rodillas, porque está frente al Cristo, está frente al Mesías. Y para que se abran nuestros ojos, para pasar de muerte a vida, necesitamos reconocer a nuestro Señor Jesús. Y esta segunda muerte no tiene poder sobre nosotros, sino que serán sacerdotes de Cristo, de Dios y de Cristo, y reinarán por Él 1000 años. Sí, esto también me habla. Al verlo hoy y a vivirlo y a anhelarlo para el mañana, es que hoy ya estamos siendo sacerdotes. Es que hoy ya estamos trabajando para Cristo. Es que hoy ya estamos en mi servicio en estos 1000 años, en este periodo largo de tiempo,
hasta que el reino de Dios sea consumado y Él venga a ponerle fin a la maldad, como le hemos dicho. Pero mientras tanto, el reino de Dios ya está aquí. Y la tarea de cada uno de nosotros es ser sus sacerdotes, es ser sus siervos y extender el reino de Dios. ¿Y cómo extendemos el reino de Dios? Ahí mismo en Efesios capítulo 2 nos lo dice. Porque Él ha preparado de antemano buenas obras para cada uno de nosotros. Dani decía, es por gracia, no es por obras para que nadie se gloree. Pero Él preparó obras de antemano para cada uno de nosotros. No obras para mi beneficio. No obras para que mi vida sea más tuanis aquí en la tierra, ¿verdad? Y yo me siento aquí esperando, oh, ven, oh Cristo, ¿verdad? En mi piscina, ahí en la choza. Si usted tiene una piscina en la choza, genial, es decir, no lo estoy criticando, pero, y gloria a Dios por eso. Pero ese no es el objetivo esas no son las buenas obras que Él preparó de antemano. Las buenas obras es cuando usted responde al impulso del Espíritu Santo y lleva a Cristo a esa persona que está lejos y Jesús hace ese milagro de abrir sus ojos. Las buenas obras es cuando usted no se cansa de amar como Cristo. Las obras que Él ha preparado es cuando usted pone la otra mejilla. Es cuando usted marca la diferencia en su trabajo. Es cuando en una familia con un ambiente duro y tóxico, usted levanta la bandera de amor, del perdón, de la verdad, de los límites, por supuesto, pero de la gracia y de la misericordia de Jesús. La sexta bendición dice en el 22, ya estos están en el último capítulo, estas dos están seguiditas, versículo 7 y versículo 14, pero la séptima es una repetición, como José decía, miren que vengo pronto. Capítulo 22, versículo 7. Dichoso el que cumple, guarda las palabras del mensaje profético de este libro. Y lo hemos repetido varias veces, pero estas repeticiones en la Biblia, este énfasis que vemos que se repite y se repite, es el escritor, es el Espíritu Santo diciéndonos a nosotros, hey, esto es importante, pone atención. Pone atención, no lo dijo al principio del libro, nos lo dice nuevamente. Guarden. Y ya hemos entendido que guardar es no solo memorizar. En los semillas en casa, fatal con la memorización, ¿verdad? Yo espero que si no la memorizaron, por lo menos lo vivan, ¿verdad? Con eso ya me siento tranquilo. Pero sí, no es solo memorizar, es vivir. Es vivir esto, ese es mi alimento espiritual de todos los días. Y al final, la última bendición, 22:14. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Recuerdo esta escena en Juan capítulo 14, en donde capítulo 13, perdón, en donde el texto inicia de una manera preciosa. Dice que sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, que venía de Él y que volvía de Él. Y dice que estaba ahí con sus discípulos, probablemente en el aposento alto, y dice que los amó y los amó hasta el final. Y esta escena es unos minutos antes de ir a la cruz. Y entonces Jesús se levantó de la mesa, probablemente ya habían celebrado la Pascua, previo a celebrar la Pascua, perdón, y se amarró un paño a la cintura y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y Pedro se vuelve y le dice, no, maestro, son toque, usted a mí no me lave los pies, usted ni se le ocurra lavarme los pies, no con un acto de orgullo, sino porque Jesús estaba humillando a lavarle los pies. Y Jesús le dice, hey Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro le dice, no hombre maestro, entonces no solamente los pies, sino lávame por completo. Y Jesús le dice, no, vos ya estás limpio, solamente los piecitos. Y aquí ojo esto, dice, dichosos los que lavan sus ropas. Y yo me pongo a pensar, qué tan desesperados, cuando el Señor abre nuestros ojos, corremos nosotros a que Él nos lave nuestras ropas.
Y también creo firmemente que constantemente tenemos que venir a que Él nos lave por lo menos los pies y nos limpie los pies de toda la cochinada que acumulamos al caminar por este mundo caído, y cómo necesitamos que Él nos lave y nos limpie constantemente. Porque a estas personas, a estos bendecidos y dichosos, tienen un derecho. Esta palabra derecho es la misma que vemos al principio del libro de Juan, donde Juan dice que a los suyos vino, Jesús dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, pero al aquel que lo recibió, le dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Así que, para terminar este tiempo de reflexión, y yo quiero invitar a los chicos de la banda, creo que nos podemos acomodar aquí de una manera responsable, para poder tener una última cancioncita de adoración. José decía la semana pasada que mientras que esperamos que Jesús venga, no lo hacemos sentados, sino que nos ponemos de pie, listos para servirle. Así que ¿por qué no nos ponemos de pie en una actitud de respeto y de asombro para Dios? Cuando la novia entra en las bodas, es súper acongojante para mí a veces que estoy en las bodas y yo estoy allá afuera y no se ponen de pie cuando entra la novia, ¿verdad? Y la novia, siempre hay que ponerse de pie, ese es el protocolo, ¿verdad? Y a veces viene la novia ahí toda feliz y todo el mundo sentadote así, ¿verdad? Y yo, para acá, ¿verdad? Porque es una celebración y también es una actitud de respeto. Pero en todas tus lecciones personales que has tenido con este libro y estas 7 bendiciones del libro de Apocalipsis, yo quiero pedirle a los chicos que nos dirijan en una canción de adoración para que usted pueda reaccionar en lo que Dios le habló hoy y durante todas este montón de semanas que estuvimos en este libro. Y después Dani, José y yo nos encantaría orar, cerrar este tiempito de enseñanza y el cierre oficial de este libro, orando y clamando a Dios para que nos continúe guiando en medio de todos estos tiempos. Adelante, chicos.